Yo puedo decir a día de hoy que una metodología que funciona es la... ¿Cuándo decido ser docente? Realmente, fíjate, cuando yo era pequeña siempre había querido ser... A ver, Didactilam nace de... Abro Didactilam en agosto y en octubre, más o menos octubre, sí, me llaman en un... ¿Cómo ves tú la inclusión a día de hoy en los centros públicos? Esto es sin filtro, ¿no? Años yo sigo estando en la educación, sigo estando en la escuela, sigo haciendo patio igual que tú y que... Yo siento y creo que la educación, lo primero que debe de generar es emoción. Yo tengo que ser para mi alumnado una red social que atrape. Sí. Yo quiero ser TikTok para mis alumnos. Quiero ser algo que siempre quieran ver. Yo ahora cojo y pregunto a Siri o le pregunto a ChatGPT, escribo y me da una lista de 10 preguntas. Las 10 preguntas le echo una foto y me las contesta. Entonces, ¿en qué tengo que educar ahora? Si tendría que dar algún mensaje o alguna solución, sería empieza por ti mismo. Es decir, me encanta un eslogan que yo hice cuando creé Didactilam, que era pasos pequeños, logros grandes. Creo que tú has plasmado en este libro algo muy personal y algo que quieres llevar a los demás, que es esta historia de Manuel. Bienvenido y bienvenida al podcast de Educación con E. Esto no es normal, un podcast que va a dar muchísimo que hablar. Hoy es de estos podcasts súper especiales que me hacen muchísima ilusión. Además que me llena que Educación con E haya llegado a ti. Y ahora ya, sin más adelanto, Francis, qué placer, qué guay, qué ilusión me hace que estés hoy en el podcast de Educación con E. Muchas gracias, José. Tenía muchísimas ganas porque admiro tu trabajo, es increíble. Didactilam es una maravilla y creo que estás haciendo mucho bien. Y que es necesario contarlo, porque a nivel educativo estás captando a mucha gente que necesita esa inspiración que genera Didactilam, de la que vamos a hablar ahora, y también vamos a hablar de cosas más personales, que también hay mucha gente que le interesa. Ya. Así que, para empezar y para dar pie un poco al resto de la entrevista, quería preguntarte cómo decides ser docente. Vale, bueno, yo antes de contestar quiero decirte que muchas gracias por invitarme, porque es un placer, bueno, compartir. Es mi primer podcast, o sea, creo que siempre me había como un poco negado a hacer este tipo de cosas, pero como no hay que cerrarle la puerta a nada, creo que tu podcast también está llegando a mucha gente. Estás inspirando a muchísima gente, dando a conocer... Bueno, entre ellos todo lo que das a conocer en este espacio y bueno, yo también quería ser parte de este rinconcito que se llama Esto no es normal. Qué bueno. Gracias. A ver, ¿cuándo decido ser docente? Realmente, fíjate, cuando yo era pequeña siempre había querido ser médico y creo que tenía la media y todo para ser médico, entonces siempre de pequeña decía yo voy a ser médico. Y cuando yo soy de Venezuela, lo sabes, y cuando estoy estudiando, ya terminando el bachillerato, tenía la media y todo para entrar en la universidad para estudiar medicina, pero mi familia estaba pasando por una serie de acontecimientos que necesitaban al final que tanto mis hermanos como yo saliéramos adelante. Y yo en ese momento me planteé y me pregunté, bueno, es que si estudio medicina serían 6 años de carrera más todos los años de especialidad, ¿cuándo podría yo pues realmente aportar a casa? Y de esa situación vino también un poco la vocación, que es donde digo, bueno, ¿qué otra cosa se me da bien, no? Lo que estaba claro es que quería hacer algo que me hiciese feliz. Entonces, en ese momento, pues me hacía ilusión ser médico, pero esos creo que no eran los caminos que yo tenía que coger. Entonces, tenía una prima que tenía un cole de educación especial, un centro era privado, y ahí acogía un montón de niños que tenían síndrome de Down, discapacidad intelectual, y yo con 16 años me dice, ¿qué te parece si vienes al cole y pruebas a ver qué tal se te da? Y empiezas, bueno, un poco como a trabajar y echarme una mano. Estoy en ese centro, me encanta cómo me desenvuelvo con ellos. Y después ella también tenía un cole, que sí ya era un cole, y tenía infantil y primaria.
Voy a infantil, en infantil me enamoro de los pequeñines, pero todavía había algo en mí que decía, creo que soy un poco más de el centro específico que de infantil. Y ahí digo, bueno, esto también se me da bien y creo que sería algo en lo que yo puedo desarrollarme. Y entonces hice la prueba para acceder a la universidad. En Venezuela tú tienes que hacer una prueba de actitud como académica. Entonces tienes que responder a una serie de preguntas y te dan cuáles son las posibles carreras que tú puedes estudiar. Porque como la universidad es pública, te dicen cuáles son las que tú puedes estudiar. No es que yo quiero ser ingeniero y te sale carrera medicina, pues no puedes escoger. Eso es muy curioso, ¿eh? Sí, Muy curioso que te den como esa... No te den una facilidad como tal, sino que te dan como unas opciones, ¿no? Claro, pero es como, según lo que tú has respondido en estas preguntas, tú puedes estudiar esto. ¿Entiendes? Entonces, bueno, realmente tiene sentido, porque así la persona no estudia algo en lo que no es bueno. Y como el dinero es público, porque es la universidad pública, se hace esa prueba de actitud académica. Y yo puedo decir ya con 30 años y estando ya de adulta y siendo maestra con mucha vocación, que manipulé la prueba. Ahora esto va a salir a la luz. Bueno, manipulé la prueba porque tú realmente si contestas a preguntas de ¿te da miedo la sangre? ¿Te gusta todo el tema de ayudar a los demás cuando alguien está enfermo? Entonces, si respondes a eso positivamente, la prueba se va a inclinar a carreras de medicina, enfermería, odontología. Pero si contestas a cosas que tienen relación con la educación, te va a salir educación. Entonces yo dije, tengo que manipular la prueba porque yo quiero estudiar educación, porque medicina me van a salir muchos años. Y estudié medicina. Estudié educación. Al final lo tienes en la cabeza, sí. La medicina. Pero bueno, ya empecé a estudiar y bueno, ya después hice cambio de expediente de Venezuela a España, cosa que a la gente le parece muy curioso, sí. Pero sí se podía hacer en ese momento porque la Universidad del Zulia, donde yo estudiaba, tenía convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces hice un cambio de expediente y no tuve que hacer la PAU. Oh. Eso era una ventaja porque, claro, si yo hacía la PAU no la iba a aprobar. Claro. Habiendo estudiado el bachillerato allí. Claro. Entonces, bueno, así fue que empecé a estudiar magisterio y ya sé que tenía esa vocación por dentro de ayudar a los demás, de que iba un poco inclinado a todo lo que eran las dificultades, discapacidades, trastornos, porque en parte por eso también me gustaba medicina. Sí. Y entonces como que tenía relación. En el fondo decía, sé que voy a estudiar magisterio y voy a ser maestra, pero voy a poder ayudar a estos niños y niñas que tienen estas dificultades, discapacidades y trastornos. Y en Venezuela no se estudia magisterio como magisterio primaria o infantil y después tú haces la especialidad. No, ahí haces primaria, infantil o educación especial. Es decir, tú estudias 5 años solo para ser maestro de PT. ¿Entiendes? No pasas como por primaria, infantil. No haces como aquí, que en la universidad tienes que primero hacer los 2 primeros años, los 3 primeros años y luego hacer la especialidad. Allí directamente estudias todos los años. O sea, en primero de carrera te dan anatomía y no sé cuánto. O sea, clases que tienen que ver con un poco de medicina porque tú tienes que atender a este alumnado. Entonces, es verdad que en ese tiempo se veía el enfoque de educación especial como un enfoque clínico. Esto de hace tiempo. Sí. Pero bueno, ya después llegué aquí a España y empecé a estudiar magisterio. Y entonces ya cojo la especialidad de atención a la diversidad porque tenía claro que quería hacer PT. Y así es como realmente puedo contestarte esa pregunta. No es que yo desde pequeña siempre quise ser docente. La típica vocación que de tanto de lo que se habla en el mundo de la educación, ¿no? La vocación como tal, esa sensación de decir desde el principio yo quiero ser docente, jugaba con los muñecos como los niños y tal, y lo preparaba todo, no, sino que surge después. Pero es que realmente el camino que tú encuentras para tu vida en general, para tu profesión, muchas veces no surge en el primer momento con ese enfoque de principio pequeñito, sino que la vida te va encaminando, te coloca en su sitio y surge esto. Y ahí viene la pregunta grande, que es ¿y por qué la vida de repente nace Didactilán? ¿En qué momento de la vida nace Didactilán? De repente, mira, hace ya casi 5 años sigo siendo maestra, no soy médico y soy creadora de contenido, algo que
que no es una carrera que se estudia en la universidad todavía, pero sí. A ver, Didactilam nace de que a mí siempre me han gustado, bueno, las redes sociales, aprender de los demás, y yo, pues, ya estaba Lucas, soy mamá de un niño de 7 años, entonces, pues cuando Lucas tenía 2 años, bueno, antes de que Lucas naciese, yo me formé en cuál era el mejor método para que el niño aprenda a comer. La lactancia materna, no sé cuánto. Entonces me hacía todas las masterclass, todos los libros de los mejores pediatras, ibas a sus conferencias porque yo quería ser como una buena madre, esto de madres primerizas que se toman todo a tope. Bueno, yo era una cosa así. Entonces, yo después que me había estudiado todo eso, ya el niño tiene 2 años, y digo, bueno, ahora el niño tiene que aprender a hablar, tiene que, claro, ¿cómo voy a estimularlo? Ya yo era maestra, y digo, bueno, voy a hacerle sus actividades para que aprenda, los colores para que aprendan, y Lucas empezó a hablar como desde los 18 meses. Pronto, o sea, que se considera pronto, pero bueno, ya decía más de palabras, sino hacía incluso frases como dame agua, y digo, bueno, voy a hacer esto, pero creo que voy a buscar más información. Entonces, cuando voy a buscar información en las redes, no encontré como algo que me gustase, algo para consumirlo yo. Sí había encontrado de todo, pero menos algo como que una madre o una maestra o una persona que se dedicase a eso me lo explicase al 100% bien. Y dije, yo creo que lo podría hacer yo. ¿Entiendes? Como si nadie lo está ofreciendo, lo puedo ofrecer yo. Y es cuando empiezo como a elaborar actividades con Lucas y digo, si lo grabo, hago un guión, explico todo lo que quiero hacer, pero desde el minuto 0 sabía que yo quería que mi cuenta fuese una cuenta profesional, ¿no? Profesional. Si no era que, bueno, voy a subir vídeos y fotos con Lucas para hacerlo tipo hobby, para compartir con los demás veremos qué surge. No, yo realmente ya veía que las redes sociales tenían estaban teniendo un impacto bastante grande, que esto se monetizaba y que realmente llegas a muchas personas y puede ser como tu otro trabajo. Claro. Entonces yo lo hice así desde el principio. Por eso Didactilam nace un 3 de agosto del 2020, pero yo 2-3 meses antes estuve grabando contenido con Lucas. Entonces era como, bueno, cuando yo abra la cuenta, voy a hablar de esto, cómo el niño aprende los colores, cómo el niño aprende las partes del cuerpo, cómo aprende a desenvolverse, etcétera, etcétera. Y ahí no estaba trabajando todavía en cole. Era mamá al 100%. Tenía todo guionizado Didactilam. Hasta que, bueno, abro Didactilam en agosto. Y en octubre, más o menos octubre, sí, me llaman de un centro público para trabajar. Entonces ya fue como el match perfecto, ¿no? Como ya tenía la cuenta, ya tenía como una comunidad más o menos hecha de madres y maestras que me seguían. Y empiezo a trabajar en un cole. Entonces ya puedo dar como mi versión de cole. Pero todos estás contando con que yo realmente no era una maestra que tenía años en la docencia y ahora iba a compartir mi contenido, sino como que realmente mi comunidad, la persona que me sigue desde hace los 5 años, creció conmigo como maestra. O sea, ha visto desde que he cometido patujadas siendo maestra novata hasta ahora. Claro, pero eso es muy bonito porque el hecho de haber crecido con tu comunidad también la conecta más contigo. O sea, conocen tu vida, conocen tu desarrollo, conocen cómo tú has enfocado la educación, creen en tu mensaje, que al final es muy importante. O sea, con Educación con E a mí me pasa algo similar cuando hablo sobre un tema y empiezo a recibir mensajes de apoyo sobre ese enfoque de la educación más inclusiva o más vocacional o más emocional. Entiendo que es que esas personas han conectado con lo que yo estoy diciendo y al final se sienten identificadas. Claro, es lo que te has dicho, has creado una comunidad, ha hecho que gente que cree en tu forma de educar y de enseñar se conecte a ti y surge algo enorme, porque ahora Didactilam es enorme. Más o menos. Sí. Y además es tan... no sé cómo explicarlo. Es como...
algo que te conecta tan rápido. Tú cuando entras en Didactiland todo es, lo hemos comentado antes, es como perfecto, es la sensación que da, todo te inspira a crear. Y claro, es lo que también decíamos antes, es un trabajo, es un trabajo enorme, un proceso largo, un tiempo invertido en esto, en todo lo que hacemos cuando creamos contenido. Al final, el cuento, el podcast, tus recursos, los reels, las explicaciones de los algoritmos, de esto, o sea, al final, todo eso que haces es con una buena intención, un buen mensaje y claro, por eso quieres que llegue a la máxima cantidad de gente posible y es genial que sea tan grande tu comunidad, ¿no? Porque al final estás haciendo algo bueno. Ya. Es que sí, realmente como nace de esa idea de, bueno, voy a compartir lo que hago con mi hijo, bueno, ya soy maestra, empiezo a no tener tanto tiempo como para grabar, o sea, sí seguía teniendo el tiempo para Lucas y por supuesto su atención al 100%, pero claro, realmente ya Lucas empieza a ir a la escuela infantil, yo empiezo a ir a mi cole, ¿qué contenido comparto con mi comunidad? Entonces empiezo a pues decir, bueno, yo voy a crecer como maestra, esto es nuevo para mí y comparto lo que hago. Entonces, comparto mi estadillo, tengo un alumnado con TDAH y está pasando esta situación. Para resolver su control inhibitorio he creado este juego, utilizas pompones, utilizas no sé cuánto, explico cómo lo he hecho yo y cómo me ha funcionado. Entonces, eso hace que la maestra que me está viendo, o maestro que me está viendo con el móvil, dice, ella es igual que yo. Entonces Claro. yo creo que también conecto mucho con eso porque yo, aunque han pasado estos 5 años, yo sigo estando en la educación, sigo estando en la escuela, sigo haciendo patio igual que tú y que Claro. todos. Entonces es como todos nos podemos alimentar y mi comunidad me ha ayudado muchísimo, José. Claro. Cosas como, una vez me acuerdo que hice un dominó, lo publico, no, porque lo trabajaría así. Y una persona me dice, ¿y si le pones el color de la regleta? Me acuerdo que le puse el color de la regleta, esa seguidora me dice eso, lo pongo como ella me dijo, y el recurso después se lo descargaron miles de personas, porque yo lo colgaba en Drive, y entonces era el Drive como donde yo Abierto, tenía todos mis claro. recursos abiertos, se lo descargaron miles de personas. Entonces era como, qué bien que alguien me pueda decir algo a mí, yo lo cambie, comparta esto y llega a más personas. Entonces así fue evolucionando y ya después, pues transcurrido un tiempo, a lo mejor no digamos casi ni un año, conozco una editorial, que es la editorial Atomo Games, donde tengo mis 3 juegos editados. Sí. Y ellos, o sea, como imagínate, sin precedentes, me dicen, te vamos a enviar unos juegos. Y yo como, vale, sí, envíamelos, pero yo no sé jugar a esos juegos. O sea, yo sabía jugar al Monopoly, al Parchís, a juegos que yo me inventaba, pero jamás pensaba un concepto de ABJ. El ABJ se viene escuchando hace unos Sí, años, hace pero mucho hace más. muy poco. Y ahora sí hay libros, está en la universidad, tú te puedes hacer un curso certificado. Sí. Pero ahora, cuando yo comencé hace 4 años a hablar de ABJ, todo el mundo lo confundía con ABP. Sí. O gamificación, o Sí, bueno, ahí está con gamificando. gamificación. Sí. No estoy gamificando, estoy jugando con un juego de mesa y le estoy enseñando a los niños a multiplicar. Entonces, empecé, bueno, con ese camino y ya fui enfocándolo y ahora Didactiland tiene como, yo lo llamo con mi equipo muchos ejes, ¿no? O sea, tenemos formaciones, tenemos lo que son los juegos de mesa, participaciones, creación de contenido, una página web y como grandes proyectos que tenemos, Claro. pero que nació de eso, del aula. Siempre me ha gustado decir como, mi aula va hacia más aulas. Yo estoy en muchos, Sí. trocitos de mí están en muchas partes. Eso es súper bonito. El poder transmitir y que no se quede solo en el centro donde está. Es decir, trascender al final, hacer que tu mensaje llegue mucho más lejos es increíble porque realmente cuando ves que eso lo genera las redes, que al final es la forma más fácil de llegar a muchos sitios, pues te das cuenta de que lo mismo la tutoría que yo he podido tener con un padre porque tenía el niño necesidad educativa especial y teníamos que enfocar la modalidad o los recursos que se le estaban prestando, de repente, cuando eso se comparte, se habla o se habla con otros padres en un podcast o se habla en Reel y les llega a otros padres,
se soluciona un problema que realmente estaba generándose en muchas más casas gracias a eso, a llegar a compartirlo. Y a mí me surgió la idea en realidad de este podcast por eso, porque pensé, la misma tutoría que yo tengo con los papás y con las mamás en el día a día en el cole y que vienen con muchas ganas de compartir, de transmitir, de decir, oye, mi niño tiene esto y necesito que me ayudes con esto y no sé cómo enfocarlo. Al final, esas mismas dudas y ese mismo miedo lo sentían muchas familias y eso es lo que ha hecho que conecte con mucha gente, porque realmente en ese momento han dicho, que a mí me pasa igual, Ya. oye, que mi niño no comunica, oye, que mi niño, ¿y cómo hago esto en la escuela? ¿Y qué tipo de enfoque tiene el docente cuando ve que mi niño tiene estas necesidades? Y de ahí, de ese compartir, pues surgen cosas increíbles, que al final cada uno con nuestras ganas de crear y de mejorar el mundo, porque al final yo creo que eso lo compartimos ambos, que es mejorar la educación, mejorar el sistema. Yo creo que estamos aportando cosas buenas y por tanto debe de seguir creciendo por necesidad, ¿no? Porque a las personas que le está llegando le está ayudando. Y bueno, Francis, pues este trocito ha sido maravilloso, pero ahora quiero que te mojes un poquito en lo que es la parte educativa pura y dura, lo que has visto del sistema educativo cuando estás ejerciendo ya dentro en la educación pública, porque yo hablo muchas veces de la necesidad de que haya recursos suficientes para atender al alumnado con necesidades, pero también hablo de la necesidad de que los docentes tengan ganas de atender Ya. a este alumnado. Entonces, en primer lugar, quiero que me des tu opinión sobre cómo ves tú la inclusión a día de hoy en los centros públicos. Esto es sin filtro, ¿no? Creo que puedo atrever a decirme que no existe la inclusión. No existe, José, porque yo he estado en un centro de educación especial, he estado en aulas en clave, en Canarias se dice aula en clave, a lo que aquí sería aula específica, en Península. No he estado en aula en clave de instituto, es el único, vamos, donde no he estado, pero también trabajo llevo ya 3 años como PT, Sí. que sería maestra de atención a la diversidad, Sí, sí, sí. en un centro ordinario, y no existe la inclusión. No existe porque hay demasiado hincapié, demasiadas trabas para llegar a que todo sea como el maravilloso Dúa lo Sí. dibuja, que todo es con el diseño universal de aprendizaje, demos diferentes herramientas y canales para que lleguemos a una misma información. No existe porque yo, por ejemplo, puedo decir que en este curso tengo, por decirlo, tengo un estadillo pequeño, porque en el cole donde estoy ahora, como te dije, estoy en un proyecto de matemáticas, entonces doy matemáticas 12 sesiones a la semana, pero también soy la maestra de apoyo a las NEADES, pero somos 2 maestras de apoyo a las NEADES. Al final mi compañera y yo tenemos que sacar el alumnado de clase, lo que, por ejemplo, ahora no está permitido según la normativa, sí. No te permite sacar al alumnado de clase. No me permite sacar al alumnado de clase, pero tampoco me das las herramientas para estar dentro. Sí. ¿Por qué? Porque hay o un guión, o un libro, o una rúbrica, o unos... Sí. algo que llaman estándares y... O no hay horas de coordinación tampoco con los profes que están impartiendo la docencia. Pero es que yo creo que ni coordinando nos podemos hacer tanta Sí. magia. Porque entonces si el maestro tiene que dar ahora mismo en cuarto de primaria división con 2 cifras, porque es que eso supuestamente, bueno, sí, se tiene que enseñar. ¿Qué hago con el niño que tiene un referente curricular en primero de primaria y que todavía Sí. no reconoce el grafismo del 5? Ejemplo. Entonces, ¿hago yo lo mismo dentro de su aula que fuera de su aula? Posiblemente sí. O sea, si yo me quedo ahí dentro, con ese alumnado que tiene TEA, que tiene 4 cursos de fase o 3 cursos de fase, voy a estar enseñándole los números con material manipulativo, pero él no va a formar parte de esa clase. Entonces, tan sencillo como poner ese ejemplo. Pero fuera de eso, el tutor te va a decir a ti como especialista,
Porque a veces hay hasta como dos bandos, ¿no? Es que claro, tú lo tienes fácil porque tú tienes que enseñarle esto, ¿no? O tú... Sí, sí, sí. Pero yo tengo 25 o 27 que también tienen sus historias Y que tienes que atenderlo. y que tienes que atenderle, entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, a mí me pasa mucho que intento trabajar con la coordinación con el resto de docentes por el hecho de mejorar la acción dentro del aula. Entonces, si llega un niño nuevo en un aula donde yo ya estaba interviniendo y este niño tiene estas características que tú estás diciendo, al final mi atención se centra en él y yo me coordino con el docente en trabajar en lo que puedo mejorar o facilitar o ayudar a este niño. ¿Qué pasa? Que tengo que dejar los recursos o sea, todos los alumnos que había y todos los recursos que estaba poniendo en los otros niños. Pero porque por ley, además, dependiendo de la necesidad, se tiene que hacer una intervención, más horas, más recursos para cuanta más necesidad tenga el alumno. Pero es lo que estás diciendo, si no está ahí, si no es de su lugar, por lo que sea, o sí es su lugar, pero no hay los recursos necesarios porque lo mismo quizás necesita pues, muchas más horas de PT, necesita aprender el idioma, que muchas veces pasa eso, viene de fuera y tiene que aprender el idioma y no lo tiene. Entonces, ¿qué tiene? Una necesidad educativa, la tiene, pero no es porque tenga un trastorno, un síndrome, es simplemente porque acaba de llegar y no sabe el idioma y no puede aprender lengua castellana, es imposible. Y es muy triste porque luego se suma a eso la dificultad que tienen los docentes y a veces la falta de interés que tienen los docentes por impartir de forma inclusiva su docencia. Y no solo de forma inclusiva, sino impartir su docencia con un sentido. Sí. Es decir, adaptándose al contexto del alumnado. Si yo tengo un niño que esa noche no ha comido y llega al día siguiente y no ha desayunado tampoco, ese niño, por mucho que quiera, a sexta hora no va a rendir. Es imposible, no lo puede hacer. Yo conozco su contexto, yo entiendo que son muchos alumnos por aula, que hay que bajar la ratio, pero si tú te paras a sentir con él lo que él está sintiendo en ese momento, empatizas, conectas con él, buscas un gancho, algo de lo que atraer de él y empiezas a trabajar y a corregir, a educar, que al final yo siento y creo que la educación, lo primero que debe de generar es emociones. Y al generar emociones, se educa en esas emociones y en ese proceso de transformarla en algo racional, empezar a aprender sobre el contexto. Pero claro, si no te genera nada el contexto, tú no puedes tirar de ese niño. Si ese niño no tiene interés en la matemática o en la lengua, al final yo no puedo enseñarle porque no tiene interés. Estás totalmente cegado a que no quiere pasar esa barrera. Y claro, hay bastantes docentes, por desgracia, en la educación que tienen esa no predisposición. Esa no predisposición. También entiendo un poco al tutor porque están sobrecargados, ponen, ya si hablamos de un cole que tenga libros o que haya es que tengo que terminar el libro porque es que si no, desde arriba me van a reñir porque es que los niños tienen que llegar a esto porque hay pruebas de mínimos, porque en cuarto hacen ahora pruebas, ¿cómo se llaman las pruebas en Canarias? No sé si aquí existen las ACU. Sí, ahora hay esas pruebas. Entonces es como, pasan pruebas en cuarto, pasan pruebas en sexto, de repente los niños llegan y, venga, tienen que resolver esto. Entonces el tutor se siente súper presionado y tienen que llegar a tantas cosas, o sea, tienen que cumplir tantos retos que realmente nos tendríamos que pensar, o se tendría que pensar la gente que hace la normativa de educación, los tiempos, ¿no? Los contenidos que se trabajan. Realmente es importante trabajar esto. A los maestros se les está enseñando bien a trabajar los algoritmos de la suma y la resta para que el tutor de segundo no esté un trimestre entero enseñando restas simples y restas conllevadas, porque yo he estado entrando a clases de matemáticas donde a lo mejor en las 5 sesiones que tienen a la semana, 4 son explicando restas conllevadas y los niños con las fichas eternas, en lugar de estar explicando eso, pues podrían estar trabajando al final otras cosas y con otros métodos que para todo, ¿no? Que para todo. Ahí quería yo llegar porque por ejemplo, cuando tú explicas ahora con Didactilam
la suma, la resta, y critica un poco que se está haciendo de forma incorrecta, recibes como críticas, ¿no? De, pues yo no sé cómo hacerlo, o es complicado, cómo haría esto. Le dan como que le empiezan a dar a buscarle la vuelta a eso, cuando simplemente tú lo que estás es innovando, creando algo o mejorando algo que puedes probar, ¿no? Y además ahora vas a sacar un ebook que Adiós a contar con los dedos. Adiós a contar con los dedos. ¿Era así el título o tenía algo más? Adiós a contar con los dedos. 10 pasos para decirle adiós a contar con los dedos. A ver, yo no he creado nada. Es que o sea, solo pongo en el primer capítulo del ebook. Digo, es que no está creado nada. Las regletas Cuisenaire existen hace un montón de tiempo. Estos algoritmos existen también hace muchísimo tiempo, pero no sé en qué momento en la universidad no nos dan esta herramienta o desconocemos esto desde los CEP. Aquí en Península también se llama así, como el Centro de Educación del Profesorado, donde dan los cursos. Sí, donde está la formación, sí. Vale. O sea, ¿cuándo nos van a dar todas estas herramientas? Entonces, el movimiento OAOA, que es el que yo ahora estoy transmitiendo a través de los Reels, y la metodología Newton, son las matemáticas que yo estoy transmitiendo. Entonces, yo no he creado nada, pero es verdad que lo adapto un poco a mi contexto. Entonces, ¿cómo puede ser que sigamos explicando las matemáticas como las explicaban hace 20, 30 años? Me llevo me subo le presto al vecino, el niño cuenta con los dedos, llega a un sexto de primaria y todavía no sabe controlar una descomposición del 10 o no tiene un cálculo mental bueno, no sabe operaciones combinadas, porque realmente nos ocupamos en primero y en segundo en sumas conllevadas, restas conllevadas. Tú vas ahora a un segundo de primaria. Bueno, tú estás en un instituto, ¿no? Sí. O sea, el lunes no podrías ir, pero bueno. Tú el lunes vas a un segundo de primaria y verás que están con las benditas restas conllevadas. Ya lo consiguen, perfecto, ya. Tú me estás diciendo que los niños han pasado 2 cursos enteros aprendiendo sumas y restas conllevadas, cuando eso en un futuro después ese algoritmo no lo van a hacer. Entonces, por eso es que no es que critico, es que realmente invito a la reflexión. Así como seguramente estamos enseñando matemáticas mal, estamos enseñando una conciencia fonológica con el método de hace yo no sé cuántos años, el libro, que no voy a mencionar ninguna metodología ni nada, pero con el libro X de la editorial X, porque es que este fue el que a mí me enseñaron cuando yo aprendí a leer. Y yo, vale, ¿cuántos años tiene usted, señora? Más o menos. No, tengo 45, sí. Vale, como que este método no. Entonces, es lo de siempre, ¿cómo podemos mantenernos en un sistema educativo que se creó hace 50, 60, 70 años y mantener muchas cosas de hace tanto tiempo, cuando la educación en sí lo que debe de hacer es prepararnos para el futuro, ¿no? Preparar a las nuevas generaciones para el futuro, y estamos en continuo cambio? ¿Cómo puede teniendo ese concepto tan claro, ¿no? De que la educación nos prepara prepara a los niños para el futuro, trabajar con un sistema educativo que lleva tantísimos años implantado? Pues la respuesta en España es muy sencilla, porque hasta el temario de la oposición, sí. ¿De cuántos años tiene, José? Sí. No. De verdad, es del 1993, creo, o algo así. Sí. Y, o sea, yo, no soy de aquí. O sea, vivo en España hace 11 años y ya me considero parte de España. Pero cuando yo veo que nuestro temario corresponde a ese año, ¿por qué? Entonces, si ya los maestros, para entrar en una bolsa de trabajo, lo que sea, nos dicen que tenemos que aprobar esa oposición con ese temario antiguo, entonces ya ni te cuento qué es lo que nosotros vamos a dar en las clases. Entonces, yo no entiendo nada, porque yo después voy a un sexto de primaria y los niños muy fácilmente me pueden decir, señor, eso me lo dice ChatGPT en 3 minutos. Claro, es que en el instituto pasa igual, claro, y a más escala, porque al final estamos ya hablando de que ahí sí que se imparte puro contenido teórico, ¿no? Teórico, claro, súper teórico, y los niños piensan, bueno, pero si es que lo puedo resolver perfectamente. Yo ahora cojo y pregunto a Siri o le pregunto a ChatGPT, escribo y me da una lista de 10 preguntas, las 10 preguntas le echo una foto y me las contesta. Entonces,
¿en qué tengo que educar ahora? ¿Hacia dónde va la educación? O sea, ¿cuál es nuestra visión real de futuro? No la podemos tener clara como sociedad, pero sí que tenemos claro que estos niños van a usar una herramienta muy diferente a las que nosotros hemos usado hasta ahora y que debemos enfocar hacia ahí la educación. No podemos seguir manteniendo un sistema curricular puro contenido estructurado, que muchas veces pasa en clase. A mí me llegan los niños y estoy dando vueltas, trabajando con todo, y me dicen, yo para qué quiero saber, yo qué sé, la hipotenusa, porque quiero calcular la hipotenusa. ¿Tú has calculado otra vez la hipotenusa alguna vez? Y yo te quedas diciendo no. No, pero se lo contesto, les digo, no, la verdad es que no lo he usado. Pero es así. Y tenéis que también aprender a adaptaros a lo que la vida te pone porque sí. Y lo enfoco desde ese tipo de aprendizaje, pero no porque realmente es un buen aprendizaje. Pero no estás convencido de que hay que estudiar la hipotenusa, ¿no? Claro, no estás nada convencido porque tú sabes y tienes clarísimo que realmente, a día de hoy, yo por lo menos lo tengo clarísimo, ellos necesitan aprender otras cosas que hagan que como mundo, como sociedad y como espacio, mejoremos. Es decir, creemos nuevos horizontes, hagamos nuevas, no sé, aplicaciones, ayudas, todo en un enfoque mucho más quizá tecnológico o quizá sí un poco más de gestión de emociones también, no sé, cosas más que son muy difíciles de cambiar porque claro, el sistema está estructurado así, es como tirar una casa gigante. Es que cuántas sesiones de inteligencia emocional, ¿no? De valores, de esta... Es que en Canarias se llama... Ha cambiado el nombre del currículum. La asignatura de valores. Sí, de valores. Sociales y cívicos, no sé, una sesión a la semana. Entonces eso antes era de Mocrea, ¿no? Y en esa sesión se da, pues qué son las emociones, cómo se gestionan, pero a veces en esa sesión, créeme que no sé si el 80% de los maestros a veces utilizan esa sesión para decir, voy a adelantar mates porque voy atrasada en el libro. Sí. Y es como, no, tienes que seguir, o sea, tienes que trabajar las emociones. Entonces es verdad que todo puede ser globalizado, no hay por qué trabajar. Eso, por ejemplo, yo soy muy partidaria de eso de... Son 5 sesiones. ¿Por qué pones lengua primera, mate a segunda, tercera, no sé, conocimiento del medio, recreo, después música y después educación física? Claro. Si todo puede estar globalizado realmente, claro, ¿no? Si trabajas un proyecto y tú trabajas un proyecto que realmente es lo que nos pasa a nosotros. O sea, por ejemplo, el mismo hecho de crear una marca personal, ¿no? Al final te lleva a trabajar números con mate, te lleva a trabajar lengua porque creas textos, te lleva a trabajar a nivel tecnológico, robótica, por ejemplo, porque tienes que saber estructurar y tal. O sea, tú te estás generando en sí ya un proyecto, un aprendizaje basado en proyectos porque te generas tu propio proyecto y trabajas con todas las materias que ellos están aprendiendo. Pero es mucho más útil cuando tú ves que ese aprendizaje lo puedes aplicar. Si esto viene de hace 50.000 años. Si es que Piaget ya decía eso, Vygotsky te lo decía también. O sea, realmente tú lo único que tienes que hacer es coger y ponerle algo útil al niño, algo que lo motive. O su centro de interés. A ver, a los niños que ahora mismo tú medio tarareas una canción de TikTok y ellos te siguen el hilo musical. O sea, es asombrante. Yo ahora, en lugar de la estrategia 1... 2, cuando llega a 3 todo el mundo silencio. Mentira. Hago, por ejemplo, como obviamente me dedico a las redes, sé un poco lo que está en tendencia. Y empiezo, el otro día dije, la policía, porque hay como un meme de esto, un audio que está en tendencia. Y ellos, señor, ¿te sabes eso? ¿Tú dónde escuchaste eso? Y yo, y todo el mundo en silencio. Y digo, si eso le ha generado interés, más que decir yo, saquen el libro de conocimiento del medio porque vamos a estudiar la fotosíntesis, pues yo voy a darle la fotosíntesis. Ojo, no estoy diciendo que hay saberes que no se tienen que... No, sino creo que esto funciona un poco como las redes, ¿no? O sea, yo tengo que ser para mi alumnado una red social que atrape. Sí. Yo quiero ser TikTok para mis alumnos. Quiero ser algo que siempre quieran ver. O como las de educación física. Tú no eres de educación física, ¿no? No. Porque me llevo muy mal. O sea, tú ves que los niños cuando pasa el de educación física...
o Sí. cuando llega hacen Sí, un revuelo. pero pasa, ¿eh? Cuando tú realmente trabajas bien con ellos, no tiene que ser de educación ¿Pero física, por qué? genial. Porque ellos primero, sí, hombre, cuando ven a la seño de los juegos también Claro. se emocionan. Pero yo hago esto porque no todo el mundo tendrá una maestra de juegos en su cole, pero cuando ven al de educación física o a la de educación física, todos los niños es para ellos como una salvación y celebran. Entonces, ¿por qué? Porque para ellos ver a su profe de educación física significa voy a salir de esto, de estas 4 paredes. Claro. Voy a saltar, me voy a expresar, Claro. voy a hacer competición, voy a jugar. Lo más divertido, jugar. O sea, aunque sea baloncesto, fútbol, Sí. y voy a salir de aquí. Entonces, ¿por qué no ven a su tutora y también celebran cuando dicen vamos a estudiar conocimiento del medio Claro. y nos vamos al huerto? Entonces, son tantas cosas las que hay que... Sí, pero es importante hablarla y es importante decirlo, aunque no podamos profundizar y no y es muy difícil, o sea, que quisiese que te pusiese y escribiese un libro y te dedicase el tiempo más grande, al final es muy difícil transmitir todo esto y también que todo el mundo quiera percibirlo, que eso también es otra, pero es necesario yo tenía una pregunta que quería hacerte que me parece súper interesante y yo creo que quien te sigue lo sabe perfectamente, pero si tú tuvieses que impartir una metodología sí o sí, un método de trabajo para tu alumnado en toda la aula, ¿cuál sería? Vale, yo no tengo 15 ni 20 años haciendo maestra, tengo 5 o 6 años bueno, sí, más o menos, 6 años en la docencia. Yo puedo decir a día de hoy que una metodología que funciona es el aprendizaje basado en juego, pero porque... Puedo decir esto, pero porque es verdad que yo no he hecho otra. No he hecho aprendizaje basado en proyectos. Sí he gamificado, porque en infantil se gamifica desde el minuto 0, pero yo creo que a través del juego tú disfrutas enseñando y te diviertes enseñando. Y ellos también aprenden disfrutando. Entonces, creo que el juego es el que da pie y da ese interés y atrapa ese interés que tú tanto comentas, porque desde que tú lanzas un dado, desde que dices quien consiga las 3 cartas de dragones consiguiendo estas 3 princesas, gana la partida, estableces pautas, métodos y tengo que llegar a ese objetivo, automáticamente tu niño o niña va a decir ¿cómo? Pero ¿cómo gano? Y es como, así realmente he hecho mis 3 juegos de mesa, que son de matemáticas. Por ejemplo, el Ojo, Mano, Pata, Monstruo, que quería traértelo, pero se me ha olvidado. Pero es chulísimo, nosotros hemos jugado. Es como, tengo unos monstruos y tengo que calcular. Pero no es lo mismo presentar la ficha y decirle, en este tiempo, bueno, voy a poner el cronómetro, tienen 40 minutos para resolver esta suma. Claro. Que decir, bueno, hay unos monstruos, pongo una cámara en la clase, todo el mundo tiene su pizarra, van a calcular, tocan el timbre, quien primero toque el timbre será el primero que pueda decir su respuesta, pero todo el mundo puede decir su respuesta sabiendo que hay algún alumno que el primero que tocó puede decir la respuesta mal. Entonces ves los monstruos, calculas los ojos, las manos, las patas, empiezas a hacer agrupaciones, sabes si los niños tienen bien conseguida la descomposición, la agudeza visual, la atención, la flexibilidad cognitiva, porque de repente estamos calculando ojos y manos, pero de repente te pueden salir patas y manos. Sí. Y esa velocidad de procesamiento. Entonces, como que, ¿cuántas cosas se hacen a través del juego? Muchísimas. Y se trabajan muchísimas cosas, no solamente el contenido o saber básico que estés trabajando. Entonces, es verdad que la gamificación a mí me encanta porque, bueno, envuelves al niño en una temática y en esa narrativa que al niño le gusta y tienes que ir desbloqueando o consiguiendo puntos o lo que sea. Pero creo que el juego es como, tengo este juego y voy a enseñarte a que tienes que atrapar la máscara, tienes que conseguir la máscara, pero con 6 dados vas tirando y tienes que conseguir el número objetivo. El niño no se está dando cuenta que está sumando, restando, multiplicando, dividiendo, sino dice, yo quiero pasar de aquí a aquí, ¿cómo lo hago? Entonces, tiene que desarrollar habilidades. Y que esas habilidades, pues están todas las materias que tú estás diciendo, pues, lengua, matemática, etcétera. Que al final es un poco, yo abogo también por el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Porque como trabajo con alumnado más mayor, quizá el juego a veces funciona y funciona genial, pero claro, cuando tú le planteas un problema de su realidad cercana, sí, ellos también quieren resolverlo. Claro. Y hacen un poco lo que estás diciendo, o sea, desarrollan
y sacan esas habilidades que ellos tienen. Y si no las quieren aprender, porque, oye, hay que arreglar un banco del instituto, por ejemplo, ¿no? Y tengo que saber cómo medir y cuál es el plano que tengo que hacer para sacar la pieza que le falta al banco. Y entonces, si yo le ofrezco esas herramientas porque ellos tienen esa necesidad, entonces, claro, hay mucho más interés, se crea un aprendizaje mucho más significativo, que eso es básico, es lo que estábamos diciendo, pues que eso viene de hace mucho, pero que quizá ahora se ha perdido un poco el hacerlo significativo. Que sí, lo pone en la ley, pero que no llega a producirse muchas veces. Que hay docentes maravillosos, que muy un poco hacia los docentes, hacia el sistema y tal, pero que hay gente maravillosa y haciendo cosas maravillosas. Y entre esas personas eres tú, Didactilán, Francis. Y tú, José. Y de verdad que es un placer que hayamos podido estar hablando este ratito. Yo estoy súper contento, de verdad. Y creo que yo, de todos los docentes que te siguen, querrán que le lances algún mensaje de motivación, de inspiración, porque al final Didactilán es inspiración. Cuando tú entras y lo ves y observas todo lo que tú tienes ahí, lo que te surgen es ideas. Entonces yo creo que puedes lanzar una idea así general, quizás. A ver, yo creo que si se han quedado con algo es de que es verdad que hemos hablado de muchos problemas, pero si tendría que dar algún mensaje o alguna solución, sería empieza por ti mismo. Es decir, me encanta un eslogan que yo hice cuando creé Didactilán, que era pasos pequeños, logros grandes. Entonces, ¿por qué yo hoy voy a enseñar a un niño la conciencia fonológica? Pues voy a ir a todos los portales web, a todo lo que yo pueda ofrecer a ese niño o niña para enseñar la mejor manera posible la conciencia fonológica para que este niño en un futuro pues empiece a leer y a escribir. Esos pasos pequeños van a marcar la diferencia. No vayas a, es que la directora o director, o es que mis compañeros, es que mi paralela no quiere hacer lo que yo le estoy... no, es que el cole me queda... No pienses en excusas, piensa, tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Por muy pequeño que sea. Hasta, por ejemplo, tú cuando recibes a tus niños en tu clase y hacen la fila, ese hecho de saludarlos y chocarles los 5 y decirle buenos días con una sonrisa, incluso al niño o niña que no ha desayunado e incluso no cenó ayer, le puedes estar cambiando el día gracias a tu sonrisa y a tu actitud. Es que la señora siempre llega con un moño, está toda cansada, siempre grita, se enfada o veo que tiene poca paciencia. Claro. Los niños perciben mucho. Entonces yo creo que tenemos que comenzar por cambios pequeños para llegar a algo grande. Y algo grande a lo mejor no te establezcas como objetivos muy a largo plazo. Bueno, esta semana yo quiero conseguir que mi alumnado... pues es que me ha tocado la clase más revoltosa, me la dejaron a mí, porque yo soy la sustituta y me han dejado la clase más revoltosa a mí. Pues tú intenta y ponte un objetivo a pequeño plazo, o sea, a corto plazo. Sí. Que lleguen felices, el último día de la semana. Que el viernes los niños no se quieran ir a sábado y domingo y que estén deseando volver el lunes. Sí. Y yo creo que con esos pequeños pasos vamos a poder ir cambiando la educación. Sí. Porque esos niños van a ser el futuro y queremos que sigan ahí en el cole. Claro. Y que crean en el trabajo que nosotros estamos desempeñando con ellos y que en lugar de, cuando sean mayores, tener odio al sistema y decir, no quiero que acabas como tú siendo docente, tal, porque mira cómo ser lo está pasando. Ser funcionario, claro. Es horrible. No, que digan, oye, mira qué pasada, cómo se divierte, cómo disfruta este profe haciendo lo que está haciendo. Yo soy alguien disfrutando. Todos los niños dicen, ¿qué quieres ser cuando sea youtuber, tiktoker? Pero... pocos te dicen quiero ser maestra, porque es que si te ven a ti desde la frustración o desde ese no disfrutar tu vocación, claro, algo estamos entonces haciendo mal, ¿no? Sí. Bueno, Francis. Ay, gracias, José. Increíble. He disfrutado un montón, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, espera. Dime. Que yo quiero antes decir una cosa. Así como he hablado de mis juegos y de tú has hablado de Didactilán, yo quiero hablar de ti. Gracias. Y es que, no sé, gracias a una formación que yo hice con Noelia y Ana,
que son 2 grandes docentes y 2 grandes personas que hicimos en favor a Valencia y a la cual tú asististe, Sí. te conocí. Y te conozco tu podcast, conozco un poco tu historia y muchísimas gracias por ofrecerme y por traerme Qué guay. este regalo. De verdad es que ha sido impactante, porque a mí siempre me ha parecido muy fuerte como contar o escribir algo que tú vives. Yo me dedico a hacer vídeos y hacer vídeos es un poco más, bueno, abro la cámara, explico mi experiencia, pero creo que tú has plasmado en este libro algo muy personal y algo que quieres llevar a los demás, que es esta historia de Manuel. Claro. O sea, yo lo que quiero es que las personas entiendan, y los niños entiendan el autismo un poquito más, que se les acerque un poquito más, que no tengan que hacer casi una definición, sino que simplemente puedan vivir el día a día de Manuel con él, y que al terminar el cuento se vayan a dormir con él y que digan al día siguiente, anda, Manuel o Jorge o Elías, que está en mi clase, es autista y mira, hace esto y tiene este comportamiento y hoy viene mal porque está lloviendo, ¿por qué será? Y entiendan realmente un poco más de lo que yo he ido aprendiendo durante muchos años al trabajar con niños autistas. Así que ha sido increíble poder regalártelo y que lo tengas y que lo utilices en el aula. Pues qué bien, llegar primero al niño que al docente, ¿eh? Sí. Porque ellos son los que más hacen la inclusión que nosotros. Sí, ¿No? sí. Totalmente. Es que si no empiezan por ellos, no hay inclusión. Pues muchísimas gracias. Gracias por este podcast y por este libro. Qué guay. Qué guay. Gracias, Francis.